Buenos días amigos y bienvenidos al canal de nuevo y bienvenidos a otro día en la vida. Lo primero, como siempre, es dar de comer a los animales. Tengo aquí la cesta de huevos y el cubo con los restos de comida. Y aquí dentro no están los caballos porque están pastando, y después de dar de comer aquí a todo el personal, está Esmeralda aquí, vamos a mover a los caballos, les vamos a hacer otro paddock. Vamos. Ya hemos dado de comer a todos. Si os habéis dado cuenta, todos los patitos pequeños ya están todos juntos en el vergel. Bueno, algunos animales han ido cambiando de sitio. Esperamos poder haceros nuestro vídeo anual de Conoce a nuestros animales, que hicimos uno en agosto de 2019, luego hicimos otro en 2020 y este sería, pues bueno, el de 2021. Pero hoy no es el día. Ahora lo que vamos a hacer es montar el paddock de los caballos, el paddock nuevo, para poder sacarles a hierba fresca. Estoy aquí en el huerto. En el mes de junio todo explota, o sea, mirad los girasoles y bueno, hay flores por todos lados. Esta tarde espero tener tiempo para limpiar un par de bancales, que tengo que trasplantar maíz que tengo sembrado en el invernadero. Mucho trabajo que hacer aquí en el huerto, y con todo lo que hemos estado trabajando en la fuente, en el proyecto de acuaponía de la fuente, el huerto ha sido un poco abandonado. Bueno, abandonado no, pero no le he estado haciendo mucho caso. Ayer sí que podé los tomates. Mirad qué bonitos. El maíz ya está floreciendo y aquí esta maraña de hierbas es la que voy a intentar sacar esta tarde para poder plantar ahí maíz. Veremos a ver si lo consigo hacer esta tarde, si no, tendrá que ser otro día. Vamos a hacer este paddock.
terminado el paddock. Queda llenarles el agua, les hemos puesto la sal también, porque ahora pasan ahí día y noche y queda meter a los caballos. Anika coge a las yeguas como siempre y yo a mi querido Alazán, que ya lleva el mosquero. Es que Alazán tiene los ojos muy sensibles a las moscas y si se le ponen mucho las moscas en los ojos, se le hinchan los ojos un montón y le pican. Y este mosquero, pues cuando menea la cabeza, se mueven y espanta a las moscas que se le posan en los ojos. No le molesta nada. De hecho, cuando se le engancha o se le cae, se le ve muy agobiado. Se lo vuelves a poner y le gusta. O sea, se queda contento. Tranquilo. Es un alivio para él realmente. Es que Alazán es un señor mayor. Tiene ya casi 30 años y requiere más atención que las yeguas. No se escapa, Alazán. Muy bien. Vamos. Los caballos contentos en el paddock. No es que sea el pasto de la mejor calidad posible, pero los caballos nos ayudan a mantener la finca con menos hierbas, porque luego en verano, o más adelante en verano, las hierbas se secan y es peligro de que haya fuego, incendios, y no queremos eso. Entonces hacen un buen trabajo y Anika se ahorra un poco de dinero en pienso. Sí, este año menos. El año pasado es que fue un año muy bueno de pasto. Pero mira qué gordas están. Sí. Eso es gracias a la hierba. Alazán no está tan gordo, pero eso es porque es mayor y tiene un poco mal los dientes, entonces no mastica bien y no digiere bien. Es lo que tiene la edad, pasa factura. Estoy en el huerto y lo siguiente que voy a hacer hoy es mudar a las lombrices. Hace un mes más o menos el equipo de Lombritec nos mandó un paquete de lombrices y las metí en este cubo de basura y la verdad es que he estado encantada con este cubo de basura y de hecho la he tenido dentro de casa y ha sido súper cómodo poder meter ahí los restos de comida a medida que los producíamos. Mi objetivo con este cubo de basura era que se reprodujeran lo suficiente las lombrices para tener un buen volumen de materia y de lombrices para meterlas en una bañera. Para todos los que estabais preocupados de que se me iban a morir las lombrices por no ponerle un agujero de drenaje, esta bañera es vieja y tiene agujeros, pierde, así que estaréis contentos de que esto sí que va a tener un agujero de drenaje. He traído material para mudarlas. Voy a seguir los consejos de Lombritec, que son los que nos dieron estas lombrices, que si queréis comprarles lombrices dejaré el enlace en la descripción porque estamos súper contentas con estas lombrices. Total, vamos a seguir sus recomendaciones. Lo primero es poner una buena cama de fibra de coco o paja. Aquí hemos empezado con fibra de coco y he traído también otra cosa. Hace unos meses, creo que fue en invierno, compramos un pan de setas de ostra, que era este pan, que las setas de ostra las cultivan en paja. Y bueno, las setas de ostra crecieron, nos las comimos y realmente tenía intención de poner esta paja en el compost, pero se me pasó y esto lleva en el garaje desde entonces. Básicamente es paja que está ya parcialmente descompuesta, porque aquí esto se lo han consumido las setas, ¿no? Entonces yo creo que viene muy bien, casi mejor que la paja sola, porque así está, eso, parcialmente digerida para las lombrices, ¿no? Y les he estado poniendo de eso aquí en el cubo de basura y lo que vamos a hacer es ponerles más, una buena cama. Ya está. Ahora voy a
meter las lombrices y luego las cubriremos con más paja. También les he traído comida. Son plátanos pasados y pozos de café. También he quitado unas hierbas, estos son espinacas pasadas que también las vamos a poner aquí como una buena cama para ellas. Y ahora al momento de la verdad vamos a meter las lombrices. Creo que lo voy a volcar tal cual y podremos ver lo que hay. Las vamos a esparcir un poco. ¡Mirad! ¡Aquí están! ¡Mirad, aquí están! ¡Hola! Y así van a estar. Ahora las vamos a tapar bien. Unas cuantas hojas más. Y todo lo vamos a tapar con más paja. Y luego he traído también cartón para tapar. ¡Listo! A lo largo de los próximos días vendré a asegurarme de que tengan suficiente humedad, porque si se secan demasiado es cuando pueden venir las hormigas y las hormigas se comen sus huevos y esto no es bueno. Entonces, eso. Estoy muy contenta de haberlas mudado, llevaba tiempo queriendo hacerlo y esperemos que pronto podremos cosechar humus de lombriz. Yo le daría unos cuantos meses más para que se establezca una buena población, pero bueno, ya están en la bañera, que era lo que yo quería. Ya es por la tarde y hoy, bueno, esta tarde ocurre una cosa muy emocionante. Vamos a llevar a las ovejas de un amigo al olivar para que se coman la cubierta herbácea que tenemos ahí sembrada. Bueno, que la desbrocen, que la sieguen. Y nada, es muy emocionante. Voy a ir a la granja para ayudarles a llevar el ganado al olivar. Y os venís, porque esto hay que documentarlo, a mí me hace mucha ilusión.
Ya estoy de vuelta. Hemos movido las ovejas desde la granja hasta un cercado que tienen ahí montado al lado del olivar, y 2 veces al día el pastor las saca a pastar en el olivar y zonas alrededor. Y eso, espero poder enseñaros un poco más de eso porque me encanta ir a ver a las ovejas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Hasta la próxima.